el proyecto de ley de garantía que se está tramitando en el Congreso. Es un proyecto de ley que de garantías, a mi juicio profesional, no tiene absolutamente nada. Es una redundancia de una cantidad importante de normas y de garantías que ya se encuentran dispersas en diferentes cuerpos legales, como el Código Civil, como el Pacto de San José de Costa Rica, la misma Claro. Convención de los Derechos del Niño, por supuesto también nuestra Constitución Política y leyes especiales, la ley que crea los tribunales de familia y etcétera. Es más o menos el 90-95% una repetición de las mismas normas. Otro tanto, que también es bien poco, son falacias. Por ejemplo, establecen que los niños son sujetos de derecho, como si hubiesen descubierto la pólvora. Eso el Código Civil lo reconoce desde que se fue creado en 1800 y tanto. Entonces, no es una Eh, novedad que estas mentes brillantes hayan descubierto. Lo que sí hace entre todo este bulto que hay, que es un bulto jurídico totalmente redundante, es establecer una cantidad de normas que en definitiva, para que se entienda en palabras fáciles, pretende usurpar el mejor derecho que tenemos los padres respecto a los niños y entregárselos al Estado. Es decir, el mismo Estado que administraba un centro como el que estaba Juan es el que tiene, mediante esta ley, pretende usurpar el derecho de los padres y ser él quien decida, por ejemplo, que las niñas menores de 18 años pueden abortar sin el consentimiento de sus padres y sin necesidad de ser acompañados por ellos. Es el mismo que establece, por ejemplo, que los niños y jóvenes, a criterio del Estado, a través de lo que ellos llaman autonomía progresiva, que tampoco es un descubrimiento del legislador, sino que la autonomía progresiva es, como bien lo dice, un procedimiento que progresivamente vamos adoptando los seres humanos desde que nacemos hasta que nos vamos desarrollando. O sea, tampoco es un descubrimiento que haya hecho el legislador. Y a través de esta excusa de la autonomía progresiva, el Estado pretende definir que los niños pueden ir a marchas solos o en la compañía de sus padres, dependiendo de su autonomía progresiva. Entonces, vamos a pedirle por favor al señor director si pudiese él poner en pantalla el artículo donde aparece este tema en particular, este derecho a marchar sin el consentimiento o la compañía de sus padres. Por favor, ¿se podrá? El director. Ahí está, Juanito, te pido, tú sabes que yo tengo discapacidad visual, así que si tú lo puedes leer. sí, lo leo inmediatamente. Dame un segundo, por favor. Ese es el artículo 29. Sí, el Y 29. eso dice, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tomar parte en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas convocadas conforme a la ley, sean de carácter festivo, deportivo, cultural, artístico, social, religioso o de cualquier otra índole, en compañía de sus padres y o madres, otros adultos responsables o por sí solos, si su edad y el grado de autonomía con el que se desenvuelven así lo permitiera. Asimismo, tienen derecho a promover y convocar reuniones y o manifestaciones públicas de conformidad a la ley, o por sí mismos, si su edad, grado de madurez y la autonomía con la que se desenvuelven así lo permiten. Eso es lo que dice el artículo 29, Eso es lo que dice. respecto al ¿Y tema de qué las marchas. piensas tú como ciudadano de eso? Porque a mí me gustaría, yo tengo mi visión como abogado, pero me Uh -huh. gustaría tú como ciudadano y como persona que pasó por situaciones como esta, ¿qué piensas tú de que sea el Estado quien determine si un niño o un adolescente puede ir a una marcha sin necesidad de contar con la compañía o con la aprobación de sus padres? ¿Qué piensas tú de una cosa así? ¿Qué pienso yo? A mí, por ejemplo, a nosotros nos iban a buscar, nos aleonaban y nos utilizaban. Eh, Esta cuestión lo que va a hacer es más que utilizarlo, es mucho más que utilizarlo. Va a generar mucho daño. O sea, no hay criterio, no sé, para pensar que un niño pueda salir si así lo decide, ir a manifestarse, ir a romper, ir a hacer cagar.
y que nadie le puede decir nada. Mira, Quieren, solapadamente el legislador... ¿Mm? Además está el tema de que nosotros como papás no les vamos a poder decir que no. Nos están quitando, nos quieren quitar el derecho de poder cuidarlos, de poder protegerlos, porque eso es lo que uno hace cuando al decirle a un niño o a un adolescente, decirle no vayáis a marchar. Mira, le pido al director... Díganle no marcha tienen pacífica, nada. pero la cuestión no termina en pacífico, jamás. De hecho, le pido al señor director, por favor, que ponga en pantalla nuevamente los videos que estábamos mostrando, porque aquí a mí lo que me llama más la atención es que los señores legisladores pretenden que este tipo de cosas son marchas pacíficas. Y todo Chile ha sido testigo de cómo fueron desarrolladas las marchas y las manifestaciones desde el 18 de octubre en adelante. Aquí vemos un ejemplo, hay varios más, le pido por favor al señor director que los vaya mostrando todos. Yo soy testigo, por lo menos en la comuna que yo vivo, que niños fueron encerrados en sus propias escuelas por jóvenes mayores que ellos, niños de básica, acosados por estudiantes y no sabemos después de lo que tú cuentas si todos eran estudiantes o habían otros jóvenes infiltrados, encerrados en los colegios sin poder salir. Sí. Entonces yo me pregunto en qué mundo viven los parlamentarios que son capaces de llamar manifestaciones pacíficas como si por lo menos permitieran que las fuerzas de orden intenten de que las manifestaciones sean pacíficas. Pero en el minuto que alguien intenta disolver disturbios o pacificarlas realmente, son los primeros que salen, son los mismos parlamentarios los que salen a hablar de abuso de fuerza por parte del Estado. Y son los que dicen que ellos dicen en este proyecto de ley que esto mientras sean conforme a la ley. ¿Qué ley? ¿La ley de la selva? La ley que hemos visto que no se ha podido aplicar desde el 18 de octubre en adelante. Yo realmente considero que los legisladores que están detrás de este proyecto de garantía son unos verdaderos irresponsables. Que ellos ven a nuestros niños como cosas. Que ellos, que no han sido capaces de hacer lo mínimo por rehabilitar, por reintegrar, por mejorar las condiciones de los niños del Sename, como nos contó Juan, que ocurren las cosas ahí, tengan la desfachatez de venirnos a decir a nosotros que ellos usurpan nuestra autoridad como padres o como cuidadores que tengamos menores de edad a cargo, y ellos van a ser los que autoricen. Eso no solamente demuestra que aquí se quiere implementar un sistema totalitario y que se quiere armar milicia con nuestros niños y con nuestros jóvenes, sino que además se demuestra que los parlamentarios que están detrás de esto o son realmente idiotas o no conocen la ley. Porque ellos debiesen saber que si los menores de 18 años deben contar para esta clase de cosas con la autorización de sus padres, es porque ellos legalmente son incapaces. Son incapaces. ¿Y por qué? Porque es una forma de protegerlos. Es una forma de resguardarlos a ellos de que no respondan por un delito o un cuasi delito civil del que nos debemos hacer cargo los cuidadores legales de ellos. Si un niño de 13 años comete un delito o un cuasi delito civil, los responsables actualmente somos los padres o el cuidador legal que esté a cargo de él. El niño no va a pagar perjuicio. Y eso en el caso de que un niño o un adolescente infrinja la ley, como se está viendo acá. Dañe propiedad pública o privada. Bueno, actualmente los responsables somos los padres o quienes los tengan a su cuidado legalmente. Lo que significa que tenemos nosotros la obligación civil de indemnizar, de pagar los daños y perjuicios. Yo le pido al legislador entonces que ellos que están dando autorización y usurpando el derecho de los padres que modifiquen el Código Civil y que el Estado se comience a hacer cargo de los destrozos que las bendiciones puedan llegar a hacer en la calle. Porque es súper bonito estarles dando todos los derechos y mantener a los padres con las obligaciones de responder civilmente, de responder pecuniariamente, responder con plata. Ahora, poniéndonos en la otra vereda, ¿qué pasa si un joven, un hijo o un menor de edad que nosotros tengamos nuestro cuidado, producto de nuestro cuidado legal, con ocasión de una de estas manifestaciones pacíficas, resulta herido, resulta lesionado? ¿Va a responder el Estado? Porque el Estado lo está autorizando. Lo que significa entonces
que cualquier afectado, cualquier adulto responsable legalmente de ese niño, responsable, y la responsabilidad en Chile se entiende como el deber de indemnizar, de pagar. Entonces, el adulto responsable de ese niño tendrá todo el derecho de demandar al Estado. Si uno de nuestros hijos o un menor que tengamos nuestro cuidado se ve lesionado física o psicológicamente a raíz de alguna de estas marchas. Entonces, yo realmente me pregunto hasta cuándo utilizan a nuestros hijos, a nuestros niños, si no es suficiente con todos los abusos que han cometido en el Sename. ¿Cómo se sienten con el derecho de usurpar el rol de los padres y de los cuidadores legales? El Estado no tiene esa función. Y yo creo que aquí ya, tanto de parte de la autoridad, de los legisladores, como de aquellas personas que se supone que existen para defender los derechos de la niñez, como la defensora de la niñez que tú y yo bien conocemos, están de acuerdo con una cosa así. ¿Y sabes qué es lo peor que yo considero de todo esto, Juan? Que esta gente dice que sin la ley de garantía no se puede solucionar la situación de los niños del Sename y por lo tanto pusieron como condición que una ley como esta se apruebe para que mejore la condición de los niños del Sename. ¿Qué piensas tú de esto? O sea, eso a mí me enoja mucho, me enoja mucho. O sea, por ejemplo, ver el jueves a la defensora, que de defensora en realidad no tiene nada. Decir que si la ley de garantía hubiese estado implementada, la niñita de esta Ámbar no, tal vez no hubiese muerto. La misma Jimena Rincón, el mismo Matías Walker, diciendo lo mismo, cuando son ellos precisamente los que pudieron haber evitado claramente la muerte de esta niñita, o haber, probablemente pudo haber sido evitada, porque ella estaba en un programa del Sename. Pero el Sename no tiene la ayuda que necesita porque la ley de protección de infancia está amarrada. Es una ley que es una ley que está aprobada desde el 5 de mayo. Y yo le voy a explicar a la gente que nos escucha cómo es que está amarrada esta ley. Esta ley está amarrada por la ley de garantía. Los parlamentarios pusieron la condición de que si no se aprueba este proyecto de garantía, la ley que ayuda a los niños del Sename, que ya está lista, que lista para ser promulgada, simplemente no sale. Y mienten, ¿Es así o no? Diciendo, sí, es así, y mienten diciendo que la ley de garantía es la que va a ayudar a los niños del Sename, que la ley de garantía es la que les va a dar los beneficios y todo, y no es así. No es así. Mira, la verdad es bien simple. La verdad es que, por ejemplo, a ver, mira, la verdad es que las garantías que los niños tienen no parten solamente de lo que esté escrito en una ley. Parten del criterio y de la calidad humana que tengan las personas que están a cargo de estos niños y que tengan las autoridades. Porque hay que ser enfermo de bruto para estar esperando que algo esté establecido en una ley y no actuar con criterio. Primero. Segundo, esto demuestra que ellos no tienen ningún conocimiento legal. Porque, insisto, las garantías de los niños están suficientemente establecidas en la Convención de los Derechos del Niño, en el Pacto de San José, Costa Rica, en normas especiales internas, en la Constitución Política de la República, en el Código Civil y en una serie de otras normas. Lo que pasa es que ellos necesitan culpar a algo a alguien, porque cuando se supieron toda la cantidad de irregularidades que habían en el Sename, se eligió cubrirle la espalda al entonces ministro de Justicia, Javier Blanco, y eso fue por orden explícita de doña Michelle Bachelet. Porque los mismos parlamentarios que lloraron lágrimas de cocodrilo, entre ellos Camila Vallejo y otros más, fueron después los que prefirieron tapar, encubrir a Javiera Blanco y no solucionar los problemas de los niños del Sename. Así que, por favor, termine de pensar la gente del Congreso que todos los ciudadanos somos una montonera de estúpidos, porque no es así. Es cuando el cojo le echa la culpa al empedrado. Aquí, incluso si no hubiese ni una sola ley que garantice los derechos de los niños, pero hubiese humanidad, ganas de hacer la pega y de figurar menos, los niños del Sename no estarían así. Porque Juan no es abogado. Y el montón de gente que trabaja junto con él no son abogados y no conocen leyes, pero saben que ellos tienen un concepto básico que el legislador no tiene. Van a trabajar por personas, por niños, por seres humanos.
Solamente un imbécil necesitaría una ley para entender que los niños, por el hecho de ser personas, seres humanos, por tener dignidad, merecen todo el respeto y el cuidado. El que necesita una ley es porque dentro de la cabeza y del corazón no tiene nada. Y además, las leyes ya existen. Por lo tanto, ocupar una excusa tan absurda como que si no se aprueba el proyecto de ley de garantía no se puede hacer nada por el Sename, entonces están reconociendo que ellos no tienen humanidad. Necesitan que se los den por escrito en una norma que ellos están haciendo a su gusto, a su imagen y semejanza, y que les permita no solamente tener control sobre los niños más vulnerables, que son aquellos que están en centros de Sename, sino que también de aquellos que nosotros tenemos en nuestras casas. No sean hipócritas, dejen de hablar de la boca para afuera y de hablar como si sin base jurídica, y como si todo el resto de la ciudadanía fuéramos tontos, porque no es así. Yo quizá, a diferencia de algunos abogados que hablan de estos temas, que tienen mucho título, yo tengo como abogado 2 meses. Pero ¿sabes qué tengo? Que me da la autoridad para hablar. Primero, la experiencia de haber pasado al interior del Congreso y saber qué clase de seres son los que están ahí. Y segundo, yo quiero que la ley se aplique porque me gusta mi profesión. Quiero que la ley se aplique como corresponde, porque me gustaría que todos los abogados, lejos de andar persiguiendo un cargo, de quedar bien con parlamentarios, se preocupen, porque nosotros tenemos el conocimiento suficiente para trabajar de forma altruista, para trabajar realmente porque queremos defender nuestros principios, porque queremos defender a las personas. Ningún abogado que se respete puede apoyar una ley como la ley de garantía, porque eso significaría que ese abogado no conoce el resto de las normas. No sabe que el marco jurídico nacional internacional que está recogido por la Constitución a través del artículo 5 ya dan la protección suficiente a los niños, que no es necesario que sea el Estado quien decida por las personas que tenemos un vínculo afectivo con los niños. Es verdad que muchas familias funcionan de forma disfuncional y que el Estado en ese sentido debe intervenir, pero aquí va a ser incluso objeto de análisis si una madre revisa el celular de su hijo, porque va a estar pasando a llevar su derecho a privacidad. ¿De qué forma tú proteges a un niño de un pedófilo, de un delincuente, si tú no tienes acceso a revisar sus cosas y saber qué está haciendo? Así es súper fácil engatusarlo. Así es súper fácil corromperlo. Así es fácil hacer la tarea que hicieron con Juan, de aleonarlos para que salgan a la calle y trabajen por una causa que ni siquiera los beneficia a ellos, sino que beneficia a un montón de fracasados que han intentado implementar un sistema por todas partes del mundo y que no les funciona. Y como ya están viejos, decrépitos la mayoría, los otros no tienen bien puesta la cabeza, no saben qué hacer, entonces ocupan jóvenes. Hay mentes perversas detrás de esto. No hay gente que quiera darle garantía a nadie. Muy manipulado. Lo manipulan, mienten. Tenemos ahí mismo, bajo esa circunstancia, tenemos la misma defensora, una persona que desde el 2013 estuvo metida como asesora en las investigaciones del Sename, en el informe GEL del Sename 2, la investigación de la PDI. Ella siempre estuvo al tanto de las muertes, estuvo al tanto de los maltratos, estuvo al tanto de las torturas. Pero ahí está, callada, no dice nada. Y ahora como... El 2016, por ejemplo, el 2016 se andaba horrorizando porque andaban cabros chicos encapuchados tirando piedras en la calle. Y ahora ella misma está promoviendo que esos mismos cabros chicos salgan sin que nadie les diga nada. Mintiendo sobre el tema de que el gobierno, ella y el Walker, mintiendo que el gobierno está vetando, que el gobierno tiene vetada la ley de protección, que por eso no hay ayuda para el Sename. Y eso es mentira. Es al revés, pues la ley de garantía es la que está amarrando la otra. Pero son ellos. Lo que está haciendo el gobierno, el veto del gobierno es para liberar la ley de protección del amarre en el que ellos la tienen, para que los niños del Sename puedan pasar ahora al Ministerio de Desarrollo Social. Pero ellos lo único que se dedican a hacer es mentir. La Pati, ¿qué anda haciendo la Pati? Saliendo de canal en canal, preocupándose de cualquier tontera, menos hasta de farandulera anda, pero los niños para ella no son nada menos que le sirvan para apoyar la causa. Esa es la Pati, eso es lo único que hace el Walker, mintiendo también por otro lado, diciendo que
el gobierno tiene amarrado, tiene vetada la ley, que no pueden ayudar a los niños del Sename, que la ley de garantía es la que va a ayudar a los niños del Sename, y eso no es así. Como tú bien decís, nosotros no somos abogados, yo no soy abogado, pero no soy tonto tampoco. Y una persona como Matías Walker, que tienen, con su familia, tienen una fundación, que es la Fundación Rodelillo, ellos van a perder mucho con la ley de protección, cuando el Sename pase a desarrollo social. Y ese es el O sea, problema. hay intereses creados Por además. eso ellos claro, tienen intereses creados, por eso ellos se mantienen ahí. A Jimena Rincón, otra persona más que ataca al gobierno, ataca al gobierno, ataca al gobierno, y lo único que está preocupada de sacar esta ley de garantía, que repiten cosas muchas veces, en muchos artículos repiten muchas cosas con distintas palabras. Ocupan artículos que están en otras leyes, cosas que están en la Constitución, cosas que están en el Código Civil, y están preocupados de las convenciones internacionales. ¿Sí? Estamos en Chile. Ellos tienen que preocuparse de los niños de acá. Los niños, Esa ley, los, los inmigrantes, los niños inmigrantes tienen más beneficios que los niños chilenos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Yo no digo que no les den beneficios, pero primero tienen que preocuparse los niños chilenos. Quieren ocupar a los niños chilenos para salir a protestar, para salir a destruir, pero no les dan nada. No les dan nada. Lo único que hacen es utilizarlo, ¿no? Y no puede ser que un niño de otro país tenga más beneficios que un niño chileno. mira, no, yo en ese sentido no estoy muy de acuerdo. Yo creo que todos los niños deben tener exactamente los mismos beneficios. Aquí lo que tiene que pasar es que el Estado tiene que ponerse en su lugar. El Estado ha hecho mal su trabajo. El Estado no ha sido capaz de garantizar mínimamente los derechos de los niños del Sename. O sea, él no es quien para venir a entrometerse en nuestras casas. La ley tampoco tiene como función decirle a las personas, a los civiles, cómo tienen que vivir, porque la ley no está hecha para eso. La ley cumple un rol social. Y precisamente va enfocado más que nada a mantener la paz social. La ley no persigue el objetivo de hacer de todos nosotros seres fungibles, ni tampoco serviles al Estado, ni tampoco la ley tiene la función de esclavizar personas. Porque esta ley de garantía, que en otro capítulo la vamos a analizar más técnicamente, como dije al principio, es una redundancia en más de su 90%, pero el 10% que no es redundante es veneno puro. El 10% que no es redundante es una forma que el Estado va a utilizar para poder adoctrinar niños, para usurpar el mejor derecho que tenemos los padres, para poner en antagonía a los jóvenes con sus cuidadores legales, y por lo tanto no va en ningún sentido enfocado a garantizar algo. Todo lo contrario, es una ley que va en pro de que el Estado logre establecer un sistema totalitario en que las libertades, las formas distintas de vida, la autodeterminación de las personas se pierda, desaparezca. Así que, Juan, yo te agradezco mucho que hayas estado en el programa, por fin, nos costó Gracias, harto. costó, pero llegó. Ahora Gracias por la con perro invitación. ladrando incluido, con hartos baches durante la transmisión. También le agradezco a las personas que siguen nuestro programa, a las personas que están de acuerdo con lo que estamos haciendo. Les pido que nos apoyen, que nos sigan viendo y que compartan esta información si es que les parece adecuada. Y nos vemos muy pronto en otro capítulo de Conectados por la Infancia. Un abrazo para ti, Juan. Hasta luego, Nati.